Listo. Yo. ¿Listo? Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Rusarín Bros, nuestro podcast ya tradicional, ya con más de un par de años de episodios, siempre con conversaciones interesantes, tratando de elevar el nivel de debate, tratando de presentar diferentes perspectivas sobre temas que todo el mundo debería estar por lo menos enterado o platicando, trayendo opiniones terceras para comparar con nuestra postura, con nuestro entendimiento de las cosas, tratando de darles a ustedes que nos están viendo más herramientas y más información para que puedan estar informados y platicar sobre estos temas que hoy están en boca de todos, ¿no? Antes de empezar, acuérdense, pues digo, si están viendo esto en el canal de YouTube, piquen aquí abajo todos los botoncitos, like, subscribe, comentarios, que siempre es bueno mantener la conversación abierta con la gente que trolea en los comentarios. Si no están suscritos, piquen a la campanita también para que le lleguen los avisos de episodios nuevos. Y hoy tenemos como invitado al buen Carlos. Carlos, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a nuestro podcast. Y como de costumbre, me gustaría al principio escuchar un poquito de ti, sobre tu background, tu perfil, a qué te dedicas, qué andas haciendo, y de ahí nos vamos a arrancar a tener una conversación. A ir platicando. Bienvenido, Sí, pues Carlos. muchas gracias, Mateo, muchas gracias, Diego, por la invitación. Pues un gusto estar con ustedes. Pues yo soy investigador en la UNAM, principalmente. También escribo artículos de opinión en Reforma, que a veces salen en el Norte y el Mural. De formación soy ingeniero en computación, aunque también estudié unos semestres de filosofía abierta. Después hice una maestría en sistemas evolutivos y adaptativos en la Universidad de Sussex. Entonces, pues desde entonces ya me interesaba la inteligencia artificial, pero después para mi doctorado, pues me empezó a interesar más en los sistemas complejos. Bueno, ya me interesaban los sistemas complejos desde antes, pero me enfoqué más en estudiar la autoorganización durante mi tesis de doctorado en la Universidad Libre de Bruselas. Y después hice una estancia postdoctoral en el Instituto de Sistemas Complejos de Nueva Inglaterra. Y pues regresé a México en 2008. Y pues estoy en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas, soy investigador, y también en el Centro de Ciencias de la Complejidad. Desde entonces, por ahí hice una estancia sabática en MIT y en Northeastern en Boston. ¡Wow! Buenísimo. Sí, felicidades, Carlos. Impresionante, impresionante currículum. Oye, y digo, de curiosidad, ¿cómo te fuiste adentrando a estos temas? O sea, ¿de dónde viene este profundo interés, ¿no? Esta profunda curiosidad en estos temas tan complejos. Sí, pues creo que desde niño era curioso, y pues mis padres fomentaron esa curiosidad. De hecho, hace pocos años me enteré que yo fui de los primeros niños que se beneficiaron de un programa de la Academia Mexicana de Ciencias para enseñarnos a programar en Logo en los 80s. Entonces, pues, cuando yo tenía 6 años, pues mi papá me llevó al Museo Tecnológico un verano, y pues ahí nos enseñaron a programar en Logo, ¿no? Que pues es un lenguaje de programación especial para niños. Qué padre. Eres entonces medio la viva prueba de la importancia que es, güey, proporcionarle a la gente estas oportunidades desde temprano, güey. Sí, despertar a sus intereses. Y pues ahora que soy miembro de la academia, pues es un poco preocupante ver que pues el gobierno dice, no, pues ya no les apoyamos, consíguense apoyo ustedes mismos, pues recolecten cuotas, y pues está en riesgo de desaparecer. Se perdió mucho presupuesto el CONACYT, ¿verdad, Carlos? Yo estaba tratando de aplicar por ahí, vi que ya no estaba, no hubo, ¿cómo se llama? Convocatoria, o sea, no se abrió la... Sí, es que como entiendo que funcionó, digamos, es mi interpretación, porque es así como que no hay datos duros que lo sustenten, ¿no? Sustenten, pero digamos, es lo que yo entiendo de he escuchado, es que pues había mucha corrupción en administraciones anteriores. Entonces la nueva administración dijo, pues todo esto se lo quedaban. Pero entonces Hacienda dijo, entonces esto véngase para acá, ustedes no lo necesitan. Y quitaron entonces, todo. En lugar de incrementar el presupuesto, pues se redujo todavía más de lo que, fíjate, lo que ya estaba. Qué pesado. Pues sí, porque es complicado eso. El doctor Javier Carrillo, que uno de nuestros mentores, él fue con el CONACYT, él fue a estudiar a Inglaterra con el CONACYT. Entonces, digo, algunas cosas estaban avanzando, ¿no? Pero sí, yo también, mi maestría doctoral los con apoyo de CONACYT. CONACYT.
Fíjate. Oye, y entrando ya un poquito más en materia, Carlos, o sea, tú empezaste con esta curiosidad entonces desde relativamente temprano, digo, aprendiste a programar en Logos ya cuando estabas chiquito todavía, y, o sea, y constantemente se te fue fomentando esta curiosidad, pero ¿en qué momento decidiste, o sea, es inteligencia artificial, es complejidad de sistemas, o sea, ¿en qué momento fuiste como encarrilando tu interés, por decirlo así? Sí, pues cuando estaba en la prepa, bueno, estudié en la prepa 6 de la UNAM, pues andaba viendo qué carreras eh, me podrían interesar y mi problema es que me interesaron demasiadas cosas. Entonces, pues creo que hice estos exámenes de orientación profesional y creo que de lo único que estaba seguro es que no quería ser contador. Ya. Y todo lo demás, Por eliminación ya. bueno, no, porque estaba, pues, no, desde arte hasta física y economía y Wow, muchas sí, cosas, ¿no? son muchas opciones interesantes. Entonces, el esposo de una amiga de mi papá daba clases de filosofía de la ciencia e historia de la ciencia en la Fundación Arturo Rosenbluth, que pues era una institución, bueno, una asociación civil que se especificaba en cómputo, fundada por el doctor Enrique Calderón Alzati, que fue pues, de los primeros doctores en computación en México. Y pues el plan de estudios estaba bastante completo, entonces como la mitad de las materias eran lo que llevarías en ciencias de la computación en la UNAM y tenía otra mitad de materias de otras cosas. Entonces, pues era bastante diversa y pues me empecé a interesar en varias cosas. Y pues desde los primeros semestres pues tuvimos la fortuna de tener varios maestros que nos estimulaban de distintas maneras. Entonces, por ejemplo, el doctor Javier Fernández Pacheco, que trabajó con la primera computadora en México, pues estamos hablando de los 50, pues nos estimulaba mucho y pues me invitó a mí y a otros compañeros a su grupo que tenían en el Cinvestav de pues, matemáticas discretas. Y ahí conocí a otros amigos que estaban colaborando con el doctor Jaime Lagunes en el Instituto de Química de la UNAM, pues en un proyecto pues para usar sistemas expertos para tratar de identificar fármacos para cáncer, ¿no? Y entonces pues yo empecé a ir al Instituto de Química y ahí empecé a aprender sobre sistemas complejos, pues empecé a ir a conferencias, a publicar y demás, pues desde que estaba en la carrera, entonces pues como que tuve la fortuna de empezar temprano. Ya, qué chido. Oye, Carlos, ¿y ahorita en qué proyectos estás trabajando o todavía estás en la etapa de, o sea, porque supongo que debe haber como una constante oscilación entre teoría y práctica, ¿no? De que pues, estás constantemente como aprendiendo nuevas posturas, nuevas perspectivas sobre el tema, pero al mismo tiempo también supongo que debe haber una exigencia de aplicación, ¿no? Sobre toda la parte teórica. ¿En qué proyectos estás trabajando ahorita? Sí, pues bueno, desde el doctorado pues empecé a explorar algoritmos para coordinar semáforos, que pues es algo pues, a la misma vez teórico, pero muy aplicado. Sí, totalmente. Porque pues, nos afecta a todos los que respiramos en la ciudad, ¿no? Que tanto tráfico hay. Sí, sí, principalmente en la Ciudad de México, ¿no? Sí. Entonces, pues hemos estado desarrollando este tipo de algoritmos donde en lugar de tratar de predecir el tráfico, cada intersección tiene sensores y con reglas muy simples responden a la demanda inmediata que hay, entonces se pueden adaptar en tiempo real a los cambios de demanda y pues ya no estás prediciendo, sino adaptándote a los cambios constantes de tráfico y pues es mucho más eficiente este método que pues, los métodos tradicionales. O sea, mucho después estas ideas. Un método como de cibernética, ¿no? Donde constantemente estás como retroalimentando el sistema. Ya. Sí, solo que muy distribuido en el sentido de que pues no es un control central, sino que es un control local y se autoorganiza los flujos de olas verdes, ¿no? Ya, o sea, el cambio que se pueda dar en los semáforos controlan los vehículos, pero los vehículos controlan a los semáforos. Sí, claro. Entonces, y a fin de cuentas también el cambio que el sistema alimente y genere en un ente dentro del sistema se vuelve un nuevo dato que retroalimenta todo el resto del sistema, ¿no? Sí, cibernética. Sí, entonces eso te permite... Perdido. Bueno. Sí, adelante, disculpa. Sí, pues es útil para este tipo de problemas
que están cambiando constantemente, ¿no? No es que tienes un problema que, digamos, el término técnico es estacionario. Este es un problema altamente no estacionario. Entonces, pues la solución tiene que estarse adaptando a la misma velocidad a la que cambia el problema. Claro. Entonces, pues sí necesitas esta retroalimentación cibernética. Sí, a ver, digo, si quieres, ahorita entramos en otros proyectos porque está interesante, pero me gustaría como darle detalle de esto, ¿no? Y, o sea, y tu postura, y supongo que también has comparado como lo que otros países están haciendo con inteligencia artificial y esta información y tecnología de sistemas complejos versus lo que está pasando en México y pues, inclusive pudiera poner Latinoamérica. ¿Qué tan lejos estamos? ¿Qué tan atrasados estamos? ¿Qué tan cerca estamos? O sea, ¿cuál es tu lectura de nuestra posición contra el resto del mundo? Sí, pues el año pasado participé en la agenda de inteligencia artificial para México. Entonces, pues fue un esfuerzo colaborativo y pues podríamos decir que vamos retrasados en comparación con China, con Estados Unidos, con Rusia. Pero en comparación con Latinoamérica, pues vamos a buen paso. Digamos, no somos líderes, pero no vamos retrasados. Ya. ¿Quiénes serían los líderes? Digamos, más o menos Colombia, Argentina. ¿Perdón? ¿Quiénes serían los líderes en América Latina de inteligencia artificial? México, Colombia, Argentina, Brasil. México, Colombia, Chile. Sí, ya. Oye, Carlos, ¿y qué piensas sobre el uso de inteligencia artificial en la esfera privada, ¿no? Porque, digo, como lo dijo Stephen Hawking, ¿no? Que ya se nos fue, dijo que, la GAI, ¿verdad? La General Artificial Intelligence, ¿verdad? Eso es un tema que podemos platicar, ¿no? Sobre inteligencia artificial general o inteligencia artificial estrecha, ¿no? SAI, o sea, Soft AI o General AI. Sí. Un comentario que dejó fue que esa tecnología, a su máxima expresión, puede llevarnos a lugares impresionantemente tanto florecientes como destructivos, como que puede hacer o romper mucho de lo que hay en el mundo. Y quería hablar contigo sobre todos estos esfuerzos privados de avanzar inteligencia artificial y quiénes van a ser los dueños de los algoritmos, de los sistemas y de los frutos, porque pues, ahí tú nos puedes platicar un poco, pero se dice que los que logran hacer esto va a ser un poder nunca antes visto en la humanidad, ¿no? Va a ser más que un poder, va a ser una tecnología muy, muy, muy poderosa, por dejarlo en términos generales. Sí, bueno, a lo largo de sus más de 60 años de historia, la inteligencia artificial ha tenido distintos ciclos de expectativa y realidad. Claro. Bueno, los llaman más bien veranos e inviernos de inteligencia artificial. Sí. Y pues ahorita todavía estamos en el verano, pero pues el winter is coming. Buenísimo. De hecho, leí que por primera vez se hizo más chico el sector de inversión en AI por primera vez, no por primera vez, supongo que ha sucedido de otras formas, pero en self-driving cars, el sector de los carros se manejan por primera vez se encogió desde que comenzó o sea, es decir, que no se están dando los resultados que pensaban los inversionistas. Pero bueno, ¿nos podrías platicar un poco de ese tema de los inviernos? Como que la expectativa y los miedos y luego la realidad. Sí. Ahí está. Creo que ya sé. Sí, pues bueno, inteligencia artificial con ese nombre empezó Sí, adelante. Empezó en el 56. Entonces, pues en los 60s había muchas expectativas de qué es lo que se podía lograr, ¿no? Y pues muchos de los proponentes de inteligencia artificial decían, no, pues en 10 años ya vamos a tener máquinas que van a tener capacidades humanas. Y pues esto no se cumplió, entonces pues en los 70s como que bajó, ¿no? En los 80s, pues con la segunda ola de redes neuronales artificiales y sistemas expertos, pues otra vez empezó a crecer la popularidad y pues también computadoras personales, pues hubo nuevas aplicaciones, eso es cierto, y pues otra vez como que subió, pero pues fines de los 90, principios de los 2000, otra vez para abajo. Y digamos, los últimos 10 años más o menos, pues
la inmensa cantidad de datos que tenemos y la velocidad de las computadoras es tal que pues se pueden resolver tareas que antes no se pueden resolver y pues otra vez se generó mucha expectativa, mucha inversión y pues esto tiene sus beneficios, pues obviamente hay avances, pero pues muchas veces es fácil que alguien sobrevenda lo que Sí, se puede hacer. definitivamente. Eh, Y entonces, justo, pues caes por su propio peso. sí, Sí. güey. Y justo eso quería preguntarte, o sea, porque digo, creo que, o sea, ¿te ha tocado trabajar también en el sector privado de desarrollo de AI o has estado más en el lado público? Eh, pues sí, pero tal vez un proyecto más interesante que hicimos el año pasado y antepasado con el SAT fue pues, usar inteligencia artificial de ciencia de redes para detectar evasión fiscal. Wow. Mm, Entonces, pues es básicamente analizar un montón de datos que solo el SAT tiene y otros países no tienen porque buenísimo. pues o no son tan corruptos o no tienen tanta tecnología como nosotros. Lo que me sorprende, y Entonces, por ejemplo, estoy equivocado, Carlos. O sea, el problema que tiene recaudación el SAT es más como de la microevasión o es más de la macroevasión, en el sentido de que es más como el ciudadano de clase hay, media y media abajo que por no declarar o por no hacer cualquier cosita tiene una evasión fiscal, o realmente el problema está en las grandes empresas que usan esquemas legales y bufete de abogados para hacer evasión fiscal sistemática. O sea, ¿dónde realmente está el problema real? sí, hay de todo. Hay de todo. A todas las escalas. De que en todos lados. Y pues ahorita se están enfocando pues en las grandes empresas porque pues digamos, Es ok, menos por más varo, ¿no? sí. Es low hanging fruit. Bueno, huge hanging fruit, pero pues, Sí, güey. Sí, pinches frutos de 320 mil millones de pesos, güey. no, Son las sandías, cuando las salen sandías esos números, jugosas del SAT. cuando salen esos números dices, oye, ¿qué hacen con todo eso? O sea, ¿a dónde se va? Pues Que es, compran yates que tienen mini yates con helicópteros, güey. sí, no, se vuelve cómico. Sí. Sí, se vuelve patético. No, pero lo que te iba a preguntar, Carlos, o sea, y justo, o sea, qué interesante que hables de estos como, o sea, y qué bonito que lo expresaste con esta idea de los inviernos y los veranos de AI, ¿no? Y obviamente también mucho como esta tecnología responde como a un cierto animismo del mercado, pero un animismo muy chamanístico, ¿sabes? O sea, como que la gente dice, güey, viene algo chingón, le tiran dinero, le tiran camiones de dinero encima, como esperando de que esto va a ser la revolución de la humanidad. Y luego, pues obviamente la tecnología tiene su paso, el progreso humano tiene su paso, la propia inteligencia pues tiene sus límites, la tecnología también. Y pues cuando no viene el retorno de inversión, pues ya se vuelve casi como un movimiento antagónico, ¿no? Donde dicen, pues por ahí no era, ahí no está la panacea, vamos a invertirle otra cosa. Y lo raro es que, o sea, ve cómo, o sea, cómo tu misma historia, participando de este esquema que fue, pues a fin de cuentas fue público, o sea, que también está susceptible pues, a la corrupción, que pudiera verse como una externalidad que no está directamente vinculado al éxito o no del programa, porque podríamos decir que tú fuiste parte exitosa de un programa que después, por culpa de una externalidad, se dejó de fondear y hoy tú estás ayudando al SAT a volver a generar beneficios para el sistema del presupuesto público. Lo cual, o sea, si lo vieras realmente como una historia y trataras de conectar todas esas variables, diría, cabrón, o sea, pues métele más lana, güey, ¿sabes? Porque, pues digo, hacen otros 50 Carlos, güey, que a la larga te van a ahorrar millones de pesos en hacer descentralizado el sistema del SAT o buscar, ¿sabes? Pero lo raro es como el animismo, o sea, justo esta como casi el absurdo de la subjetividad humana, hace estos criterios de no, hay corrupción, cancelen todo, desfondéalo. O por otro lado, como el invierno de la inteligencia artificial, que dicen de que no dio el retorno de inversión que esperáramos, quítales toda la lana. Es como que, vato, pues así no funciona, güey, ¿sabes? Es como que, o sea, inclusive, o sea, el ser humano no es capaz de entender toda la relación que existen entre estas múltiples variables y tomamos decisiones en base a sesgos prácticamente. Sí. Sí, pues es el problema de lidiar con la complejidad, que nuestro cerebrito no, no puede considerar demasiadas variables. Sí, pero estoy de acuerdo que, o sea, sí es valioso invertir en inteligencia artificial,
pero, digamos, el problema no está en invertir, sino en las expectativas que tienen. Ya. Entonces, sí es tecnología que nos está permitiendo hacer cosas que antes no se podían hacer y por lo tanto tiene un valor muy elevado, pero pues las transformaciones que trae pues son limitadas en el sentido de que pues no, la singularidad no está cerca, no nos vamos a descargar a internet y cosas así, ¿no? Y también, pues yo he visto que hay empresas que no solo con inteligencia artificial, pero casi con cualquier tecnología, pues no se quieren quedar atrás. Entonces, hace unos años que se volvieron populares los cursos masivos en línea, pues todas las universidades querían entrarle, aunque no sabían cómo ni Sin para saber. qué. No, porque sí. Pero no te quieres quedar fuera, ¿no? Porque todos están subiendo al tren. Entonces, creo que es algo parecido con inteligencia artificial. Y pues muchos países dicen, oigan, pero pues nuestros vecinos ya tienen su agenda y la nuestra, ¿dónde está? Pues a ver, háganse una. Ármense algo. Así Sí. como ponerle reloj al tenis, ¿no? Es de que, digo, no tiene así que tú digas una necesidad latente, pero la gente lo está haciendo, alguien sabe lo que está haciendo, entonces vamos a hacer lo mismo que ellos, ¿no? Son las buzzwords Sí. que se llaman, ¿no? Las palabras esas populares, si quieren agregarle a todo AI. Y de hecho, corrígeme si me equivoco, pero muchas personas cuando dicen AI o inteligencia artificial, se pueden referir a una gama de cosas, ¿no? O sea, hay una cantidad de cosas que pueden significar, ¿no? Sí. Y la mayoría de las personas no saben. Sí, pues a final de cuentas puede ser métodos estadísticos que explotan grandes cantidades de datos y ya. Y en muchos casos, pues sí pueden ofrecer beneficios, pero hay otros que pues no tienen muchos beneficios. Entonces, por ejemplo, hace unos años nos contactó una farmacéutica y pues decía, no, pues es que nosotros queremos usar inteligencia artificial. Y pues lo hacíamos, pues, pongan un reconocedor de rostros a la entrada de sus oficinas y ya tienen inteligencia artificial en la empresa. Ya. ¿No? Check. Pero pues, no es lo que querían hacer, ¿no? Ya. Pero entonces, digamos, sí los estamos ayudando a usar las tecnologías actuales pues, para mejorar sus procesos y demás, ¿no? Que es algo que sí les está, que sí es útil y no es simplemente para tener la etiqueta, somos una empresa que usa inteligencia artificial. Claro, o sea, si es una estrategia también PR, es, pues cuelgan a la ¿no? De hecho, coincidentemente, hoy pasó algo interesante, ¿no, Diego? En ese rubro. Si quieres cuéntanos, Diego. Tú fuiste el que sacó Sí, el tema, ¿no? Yo todas las mañanas tengo el hábito de abrir todos los periódicos grandes del mundo y como que hacer un review de noticias, entonces leo así como, pues, ¿no? Para darme cuenta de cómo va la narrativa, dependiendo de la región y el país. Entonces, como que siempre es chistoso que muchas veces encuentras inclusive la misma noticia en dos vehículos de ideología diferente, de regiones diferentes, y te cuentan la misma historia desde diferentes ángulos. Entonces, siempre trato de ver como varias posturas, ¿no? Para ver qué está pasando. Pero hoy pasó algo raro, que lo reportaron como un primer caso, que fue que un algoritmo de Amazon despidió a un empleado. Y fue un despido que no tuvo ninguna intermediación humana, sino que el algoritmo tomó la decisión, mandó la carta, el empleado recibió la carta, estaba completamente fuera del sistema, despedido, y casi creo tuvo que ir con recursos humanos a decirle que, oye, pues al parecer ya no trabajo aquí, y que la chava tuvo que revisar el sistema y decir, ah, sí, pues digo, fuiste el primero de una serie de gente que va a perder su empleo por no cumplir con una serie de criterios ya determinadas por el algoritmo, ¿no? Entonces, ya un algoritmo ya tomó una decisión de terminar un empleo humano y al parecer fue el primero. Supongo que el primero de muchos y seguramente primero en este contexto específico, o sea, seguramente ya hay algoritmos que le decían a la gente de recursos humanos a quién despedir, pero siempre existía la intermediación. O sea, lo que parece que fue particular de este caso es que fue completamente intermediario, o sea, no hubo una mediación para nada. Sí. Sí, y pues digo, hay muchos casos, por ejemplo, en Estados Unidos, sus sistemas de inteligencia también usan algoritmos para detectar sospechosos de terrorismo, ¿no? Y pues se equivocan de vez en cuando. Y en China... De vez en cuando, sí. Sí, en China también tienen pues reconocimiento facial y cámaras por todos lados, entonces pues, saben a dónde vas. Sí, que es que están... Por dónde andas. Ahora, ahí entonces, pues a todos los disidentes los tienen bien checaditos. Sí. Entonces, pues no vas a tener ascensos, no vas a tener nada. Entonces, eso está
más tétrico. Sí. Sí. Ahora, hay un tema ahí grande en los algoritmos. Bueno, digo, al usar la palabra algoritmos, pues hay diferentes tipos de algoritmos, ¿no? Usamos este como ejemplo, ¿no? El que despidieron a esta persona. Eh, Hay un tema ahí que es que, si no me equivoco, en español creo que se debe llamar, pues, no sé si trazabilidad o transparencia o Accountability, ok. sí, es explainability, explicabilidad, no sé si sería el término correcto, de que, pues digamos que nos pasa a uno de nosotros, pues nos frustraríamos mucho, diríamos, oye, pues, ¿por qué? O sea, explíquenme, ¿no? Y ahí creo que hay como que una de las pues un problema ahí, porque no sé si Amazon logre presentar explicaciones para la persona que fue despedida, ¿no? ¿Cómo funciona ese concepto, Carlos, en los algoritmos? Sí, bueno, es que muchos de los algoritmos de inteligencia artificial, especialmente los que caen dentro de la categoría de conexionismo, básicamente redes neuronales de todo tipo, Neural networks, sí. pues son cajas negras. Entonces, pues te sacan un resultado, pero no sabes por qué. Entonces, hay otros que, pues por la manera en la que se construyen, sí puedes decir, pues mira, es por esto, por esto, por esto. Entonces, pues se busca poder tener esa explicación. Ahora, Porque si hay algo que no funciona o que funciona, pues no sabes por qué fue. ustedes piensan, y digo, va para los dos. Aunque en algunos casos, pues estos... Perdón, es que hay como que un delay, Bueno, es entonces que no sé si hay algunos casos donde Perdón. sí, Sí. los modelos de caja negra pues son más poderosos que los que son explicativos. Ya. Entonces, pues, ¿qué quieres? ¿Que sea más capaz o que pueda explicar? Sí, que justo, Machi, antes de que hagas tu pregunta, le quiero hacer un Claro, comentario a claro. Carlos justo sobre Adelante. esto, ¿no? Porque, o sea, me parece que como que la dificultad es esa, o sea, como lo comentaste, ¿no? O sea, nuestro cerebrito, al no ser capaz de contemplar todas las relaciones entre las múltiples variables que puedan ser relevantes para un problema, pues también al mismo tiempo quiere sentirse capaz de entender el por qué estos sistemas complejos toman las decisiones que toman. Pero pues obviamente pues ahí está la paradoja, o sea, si fuéramos capaces de entenderlas, pues no necesitaríamos esos sistemas que contemplan una cantidad infinitamente mayor de interrelaciones entre variables que no tienen relación aparente. Y ahí es donde creo que, y corrígeme si estoy equivocado, lo complejo va a ser que en algún momento vamos a tener que aprender a confiar en estos sistemas, principalmente porque Ya lo ellos son hacemos. capaces de... Ya lo hacemos, sí, ya lo hacemos. Pero me imagino todavía más a un nivel como, por ejemplo, hablar de democracias directas, de nuevos sistemas de gestión, o sea, de modelos políticos anárquicos, donde realmente un modelo tecnocrático pudiera tomar decisiones por el bien común, más allá de nuestro propio sesgo y nuestra propia capacidad de entender por qué se toman las decisiones que se toman. Sí, digamos, un ejemplo son los navegadores, ¿no? Que luego te mandan por veredas o por los maizales Sí, Google y, Maps. y no sé, como, eh, como un amante engañado, si seguimos creyendo que va a ser la última vez y seguimos usándolo, porque pues, nos permite hacer cosas que no podemos hacer sin ellos, ¿no? Entonces, así como que le damos chance, ¿no? Bueno, está bien, de modo. Eh, y pues lo mismo con los algoritmos de Amazon, de Netflix y demás, que pues nos sugieren qué es lo que queremos ver. Y ni al Eh, nada que ver. pues se equivocan, Mm. pero pues les damos chance y seguimos usándolos porque, digamos, en todas las ocasiones en las que no se equivocan, pues nos dan un beneficio mayor a aquellas veces en las que sí nos dejan en situaciones incómodas. Híjole, es que o sea, ahí se pone bien extraña la conversación sobre el deseo, o sea, sobre la reciprocidad entre, o sea, a ver, ¿puede ser el deseo algo innato, original, individual? Yo sinceramente no lo creo. O sea, el deseo se comporta mucho más como espejo, ¿no? O sea, el deseo se proyecta y como que se retroalimenta con los estímulos externos. O sea, por más que exista la idea de que pueda haber una predicción de deseo, eh, Es impredecible, dices. Porque sí, o tiene sea, que ver con lo que sucede afuera de Netflix, no solo por lo que le picaste ahí.
Sí, o sea, el deseo no nos pertenece, pues. O sea, el deseo no es algo, o sea, yo no lo veo como algo que tenemos nosotros. O sea, el deseo es más como un vacío. El deseo no es algo, el deseo es falta de algo. Y al no ser algo, el deseo es como es como si fuera un objeto amorfo, que es un agujero amorfo que se adapta a diferentes cosas que se pueden percibir afuera. Y el deseo medio que se moldea, ese agujero se moldea a diferentes elementos externos. Entonces es raro porque a la larga la predicción del deseo se vuelve deseo de predicción. O sea, no sé si me explico, pero obviamente es un proceso de retroalimentación. Entonces me pregunto qué tanto si es que existe tal cosa como una pureza de deseo, se sacrifica con la predictibilidad. Pues yo creo que desde antes, porque la mercadotecnia se dedica precisamente en darle forma a nuestros deseos. Es A ver, el arte de desear cosas que no no sabíamos que existían hace 5 minutos y que no podamos vivir sin ellas. Que justo el deseo va mucho por ahí, o sea, el deseo va mucho por por esa como falta, ¿no? Que es un agujero sin forma que se adapta a lo externo. Y mucho de lo que se usa hoy en día en mercadotecnia, pues fue herencia de Freud, o sea, es herencia freudiana de esta interpretación de cómo funciona el deseo. La hija de Freud fue la que hizo un trabajo impresionante para por ejemplo, las de cigarros y así, ¿no? Las empresas grandes. O sea, todo eso es trabajo usando... Su sobrino, ¿no? ¿Cómo? Su sobrino. Sobrino. No, su yerno. Sí. Sí, su yerno fue el que hizo mucho ese trabajo. Entonces está interesante cómo a la larga la propia oferta al deseo se transforma en el deseo. Entonces ya, o sea, se vuelve como una profecía autocumplida de que, pues digo, pues, o sea, si Netflix te ofrece puros documentales y como dices, ¿no? O sea, no se me antoja ver documentales, pero bueno, ya que me estás ofreciendo tanto, vi un par que me gustaron. Y pues, ya se empezó a adaptar. Se cumplió la profecía, pero tenías deseo de documentales, pues, probablemente no. O sea, tiene que ver mucho más con lo que se te ofrece. Sí. Pues creo que el mercado no le interesa tanto predecir qué es lo que queremos, sino obligarnos a que queremos lo que nos ofrece, a que creamos lo que nos ofrece. Exacto, y ahí sí concuerdo completamente contigo. O sea, que creo que justo ahí es donde, o sea, probablemente estaría interesante que la gente pensara más críticamente sobre esta propuesta de que el algoritmo satisface nuestros deseos cuando no. Lo que está tratando de encontrar el algoritmo es cuál es la manera más fácil de satisfacerte. O sea, si es o no correspondiente con un deseo original, pues eso ya es indiferente. O sea, probablemente lo que se va a medir como éxito del sistema es qué tan seguido, con qué intensidad y con qué frecuencia y complejidad te arrojas un resultado satisfactorio sobre la interacción con el sistema. Pero si ese era realmente un deseo legítimo, original, valioso, precioso, relevante, eso no importa. O sea, eso realmente no es interesante. Yo por eso siempre pongo en jaque, o trato de poner en jaque, la idea de progreso, ¿sabes? Porque o sea, nadie sabe cuál es el progreso al que se aspira. O sea, medimos constantemente como estas pequeñas variables de satisfacción para construirnos una idea de progreso, pero si paras todo y dices, a ver, ¿cuál es el plan? ¿Hacia dónde vamos? Sí, claro. No creo que hay tal cosa, ¿no? Son millones, o sea, son puras agendas en todos lados. Sí, hay distintas maneras en las que se puedan medir, pero quiere decir que al parecer nuestra tecnología se está volviendo muy eficiente para disparar pues dopamina y endorfinas de la manera más constante, pero hay gente que hace notar que pues esto como que nos cansa nuestros cerebritos. Claro. Y pues puede llevar a problemas a largo plazo, ¿no? Depresión, pues, ansiedad. Sí, sí o sea, el usar redes sociales, bueno, desde usar correos electrónicos, pues ya sabía que podía generar adicciones y demás. Entonces, pues hay efectos similares al usar tecnologías que están diseñadas precisamente para engancharnos y que pongamos atención ya sea a Netflix o a YouTube o a Instagram o a Twitter o lo que sea, pues nos están estimulando y nos hacen sentir bien, pero pues luego casi nos quitan ese estímulo y pues ya nos entra el bajón. Entonces, no, y les pregunto,
pues hay mucha gente que advierte sobre los riesgos que tiene eso, ¿no? Sí. Y va una pregunta abierta, ¿no? Digo, claramente esto es algo que nos preocupa, ¿no? Nosotros tres y yo creo que a mucha gente. ¿Por dónde iría la solución de tal problema? Porque es un problema hasta difícil de definir. Digo, y hay muchos estudios sobre cómo están jugando este juego, ¿no? Las empresas grandes, privadas y todo, ¿no? Porque así como la inteligencia artificial, bueno, no quiero usar, vaya, la ciencia de datos, ¿no? De las redes neuronales pueden hacer algo tan constructivo como ayudar a manejar el tráfico de una ciudad, ¿no? Rojos y verdes, también puede acabar detonando ciertos problemas psicológicos como grandes experimentos sociales, ¿no? Pues ahí tenemos los ejemplos de Facebook, que de repente nos enteramos que Facebook tenían esta filosofía de Silicon Valley de ve rápido, move fast, break fast, y de repente ahí tienes las consecuencias de cientos de miles de personas que eran víctimas de estos experimentos psicológicos. Entonces ahí está por lo menos una parte del planteamiento del problema, ¿no? ¿Cómo podríamos tener una esperanza para pensar en una solución de esto? Sí, pues yo creo que el primer paso es aceptar que el problema, ¿no? Hola, me llamo Carlos y tengo un problema. Uso la tecnología. Y digamos, creo que la solución no está en decir, pues entonces ya vamos a una sociedad primitiva y nos vamos al monte y nos desconectamos con... Sí. Pero creo que sí es muy importante pues ir a la naturaleza que nos queda cerca, desconectarnos de vez en cuando y digamos como que limitar el uso que hacemos de la tecnología que pues en cierta medida podríamos decir que cada vez nos controla más y pues esto de nuevo tiene ventajas y desventajas porque nos permite hacer más cosas y pues creo que esto no va tanto como que las máquinas nos van a dominar, sino que cada vez estamos más integrados a nuestra tecnología, ¿no? Y pues esto es lo que caracteriza a nuestra especie. Okay. Entonces, como que el decir, no, pues no vamos a usar tecnología es casi como que rechazar nuestra humanidad. Claro, o sea, justo. Pero el estar conscientes en nuestra relación con la tecnología, así como puedes tener parejas que te ayuden a desarrollarte personalmente y parejas que te hundan personalmente, creo que debemos de ser conscientes de nuestra relación con la tecnología para que nos ayude a desarrollar. O sea, es casi como o sea, no sé si has leído, por ejemplo, el manifiesto Cyborg y mucho el pensamiento transhumanista y posthumanista y demás, o esta noción de, o sea, nunca fuimos independientes, ¿no? O sea, obviamente hay niveles más rudimentarios de relación entre el ser humano y las herramientas, y hay niveles de alta dependencia entre el ser humano y las herramientas, ¿no? O sea, porque, Mateus usa lentes. O sea, si le quitas los lentes, pues ya no es funcional. Nada. Lo que juzga la sociedad como un ser humano apto, un ser humano capaz, porque pues justo esta idea del capacismo, ¿no? O sea, lo que juzga un humano como capaz, creo que también hace que la vara se levante, ¿no? Es casi como decir, hoy en día, si no tienes celular, no funcionas en la sociedad. O sea, necesitas un celular, ¿no? Es como que, pero por ejemplo, también podrías argumentar que necesitas una casa, porque si tienes un código postal, puedes abrir una cuenta de banco. Si no tienes una cuenta de banco, no puedes acceder a una serie de otros criterios de la humanidad, ¿no? Entonces, es repensar el humano como cyborg, o sea, el ser humano como integrado a una serie de elementos fundamentales para su funcionamiento que son externos a él y repensar lo que deberían de ser. O sea, casi como, o sea, si tú tienes derecho a respirar, deberías de tener derecho también a un celular, o sea, casi exagerando el argumento, ¿no? O sea, poniendo el argumento un poquito exagerado, como diciendo, o sea, hay una interpretación bien interesante que leí hace mucho tiempo que decía que el tener carro no era tanto un fruto del trabajo, sino que era un acceso al trabajo. O sea, porque la gente que tiene carro puede acceder a puestos de trabajo que la gente que no tiene carro no puede acceder, ya sea por distancia, por libertad de locomoción, por lo que tú quieras, ¿no? Entonces me parece que muchas de estas herramientas que acabamos percibiendo como externas no lo son realmente. O sea, y aquí
uno de mis análisis favoritos sobre este momento específico histórico, y tengo rato que estoy investigando sobre esto, es pasamos de Michel Foucault, de una sociedad disciplinaria, a una sociedad de control, que es de Luciana, ¿no? Y la sociedad de control habla de que hoy ya no se aplica tanto un sistema disciplinario donde, oye, te restringo la movilidad, te meto a la cárcel, te quito el acceso, te meto a una prisión, al ejército, al hospital, sino que lo que hace es que a través de un sistema casi cibernético se nos va restringiendo el acceso, ¿no? Pero de una manera casi invisible, güey, como, oye, te quito el acceso a Twitter, ¿no? O tipo, pues no te alcanza para comprar un celular, o, ¿sabes? O sea, o no participas de este algoritmo. Y esos accesos acaban siendo casi como si fuera una bola de nieve que a la larga crean humanos inválidos, o sea, completamente disfuncionales para el sistema hegemónico, que ni siquiera es de mayoría, o sea, es una minoría, pero crea como todos estos filtros de acceso porque pues no considera el valor y el deseo de estos humanos que no cumplen con las expectativas de los sistemas hegemónicos. Sí. Sí, pero bueno, esas desigualdades siempre las hubo, ¿no? O sea, hace 150 años el 90% de la población era analfabeta. Sí. Y ahorita es más bien menos del 10%. Sí, claro. Y lugares como también es más alto y no por eso cambia mucho. Sí, pero, o sea, por ejemplo, en la India de plano inventaron el sánscrito para que las castas más altas fueran las que acapararan el conocimiento. Entonces, digamos, una de las grandes promesas de Internet es que, pues, democratice el conocimiento y que sea accesible a todos. Y, pues, ha habido muchos esfuerzos, pues, para que la gente tenga acceso a Internet, ¿no? Uno de estos intentos fallidos que me contaron de, pues no sé, algún programa que ya tendrá, no sé, alrededor de 20 años, poco más, poco menos, pues habrían en bibliotecas públicas en distintas partes de la República, pues, ok, va a haber acceso a Internet, entonces los niños y los adolescentes van a poder acceder a Wikipedia y pues va a mejorar sus oportunidades porque van a tener conocimiento, ¿no? Pues bueno, en uno de estos pueblitos, pues la gente acabó usando esa conexión a Internet para pornografía y la encargada de la biblioteca acabó prostituyéndose y pues como que no era el objetivo del programa, ¿no? Es que mucho del Internet es eso. Una gran parte del Internet es eso, distracción y pornografía. Nada contra, porque digo, aquí lo que habría que poner en juicio es el criterio de la legitimidad de un deseo contra otro. Bueno, hablando de pornografía, algo interesante es que, por ejemplo, en Dinamarca, que fue el primer país donde se legalizó, justo cuando la legalizaron, bajaron las violaciones. Sí. Entonces, pues, ¿eso fue bueno o fue malo? Pues parece que fue bueno, ¿no? Legalizada. El tema es que mucho de la pornografía es gente obligada, ¿no? Son mujeres que no quieren estar ahí y las obligan a estar ahí. Todavía hay muchísimo abuso y hay muchos casos de muchas personas no saben que están viendo eso y lo están viendo y lo están ayudando, lo están promoviendo. Entonces, sí, o sea, es todo un tema, ¿no? Pero es muy difícil decir blanco o negro. No, totalmente. Completamente de acuerdo. En muchos de estos casos. Pero, pues lo mismo, regresando al acceso del conocimiento, una tecnología como Internet o, no sé, los cruces masivos en línea, pues tienen la ventaja de que en principio permiten que la gente que tenga acceso a Internet pues pueda acceder a ese conocimiento, ¿no? Pero pues también necesita tener datos. Bueno, ok, entonces que los gobiernos ponen Internet gratuito o algunas empresas ponen Internet gratuito. Facebook. Entonces, pues eso ayuda, pero entonces, ¿para qué van a usar ese Internet gratuito? Y entonces, no sé, para vender droga en la red profunda. Quieren usuarios, sí, y luego ya todo ese tema. Pues Zuckerberg quería poner en no sé cuántos países africanos un satélite para Internet gratuito, pues quieren usuarios, ¿no? Claro, ¿no? Y deja tú, y después entra el problema de la neutralidad de la red. O sea, porque pues ellos fácilmente pueden decir,
pues si estás usando mi red gratis, pues yo te voy a decir a dónde puedes acceder y dónde no. El que O sea, ¿y qué noticias vas a ver? Qué noticias vas a ver y en quién vas a votar y qué políticas públicas vas a apoyar y qué agenda ideológica apoyas. O sea, eso es lo complejo, ¿no? De construir, o más bien, de crear estas tecnologías con una supuesta idea de democratización de la información y descentralización del poder, pero acaban se volviendo ellos mismos la nueva centralización del poder. O sea, ok, descentralizaste el poder de lo público y lo centralizaste en lo privado. Es como que, claro, pues digo, cambio no hubo. O sea, a ver, y justo, o sea, y por eso me parece interesante el análisis pasando de Foucault a Deleuze, o sea, porque el tema realmente es cómo se crean estas accesibilidades y cómo muchas veces estos brincos tecnológicos lo que hacen es que crean un nuevo grupo de rezagados, o sea, rezagados en otro sentido. Acabo de escuchar una entrevista bien interesante con una doctora canadiense hablando sobre la felicidad, pero habla sobre la felicidad de una manera muy distinta, ¿sabes? O sea, no es como esta felicidad pop, tonta, new age, de hay que ser felices y demás, sino que ella más bien lo que traza es como una correlación histórica de los índices de felicidad percibida desde los años 40 hasta hoy. Y dice que prácticamente no se han movido. O sea, que a grandes rasgos la gente está pues igual. O sea, es cuando tú mides felicidad como un eje, o sea, como una variable, pues te das cuenta que no ha cambiado mucho. O sea, la gente sigue midiendo su índice de felicidad alrededor de 7. O sea, y se me hace bajo inclusive, ¿no? Hay algunos países que se salen de la curva, algunos países latinoamericanos inclusive, por más caóticos que sean, tienen un promedio más alto. Algunos países muy desarrollados, como los países nórdicos, tienen un índice más bajo. Y lo interesante es que, o sea, lo divertido de su ejercicio, tiene un libro que se llama About Happiness, donde interrelaciona la variable felicidad con muchas otras cosas donde nosotros juzgamos el supuesto progreso de la humanidad, ¿no? Como longevidad, expectativa de vida, o sea, como salud, bienestar, dignidad, capacidad de perseguir tus sueños, libertad y demás, y no mueven mucho la felicidad. O sea, y de nuevo, Mateus, o sea, la frase esta que dije en la punta anterior que estábamos, ¿no? De uno de mis pensadores favoritos, Lacan dice que la fantasía en grandes rasgos el progreso a grandes rasgos es una fantasía porque queremos que avanzamos porque no sabemos lo que sacrificamos para avanzar, ¿no? Y de nuevo me resuena la frase que dijiste, Carlos, de que pues muchas veces nuestros cerebritos no dan para entender para correlacionar todas estas variables y decimos de que, güey, es que es increíble, ahora tenemos un dron de Amazon que me entrega las cosas a mi casa, güey, ¿sabes? Wow, this is amazing. Pero no, porque no sabes ver, sí, o sea, porque no te alcanza el cerebro para entender, pues que, güey, no sabes todo lo que estás sacrificando o la gente que se sacrificó para que esto fuera posible, ¿no? Para que esto fuera viable. Y nada más un paréntesis, y le cedo la palabra a Carlos, que no recuerdo dónde lo leí, pero si tienes, o sea, que el ser humano se adapta en sí, en el concepto de, claro, habría que hablar de felicidad química, ¿no? Felicidad de lo que, los neurotransmisores que tenemos en el cerebro, ¿no? Pero se supone que si te cortan una pierna, dentro de algo así como 1 o 2 años, tus niveles de felicidad química, por así decirlo, se vuelven a estabilizar de como estabas cuando tenías la pierna. Entonces, y eso es una gran tristeza de nuestra especie, porque, pues, ¿qué pasa con las injusticias? Nada más van como la metáfora esa de las, no sé si sean, pues, langostas que están siendo hervidas en un agua que sube bien poquito la temperatura, bien poquito, y de repente si se incomodan, pues le bajas tantito la temperatura y luego la sigues y cuando ya es demasiado tarde, ¿no? O sea, y es que es una gran tristeza porque no hay solución para esos problemas, o sea, para los problemas del nivel de control y de poder que ya están en las manos de estas empresas que están haciendo un tipo de titereteo, por poner una palabra, a escalas masivas, y no hay forma de frenar eso, de descarrilar eso, ¿no? Está... Sí, yo creo que, Mateus, el mismo argumento se podría usar al revés, en el sentido de que si te regalan alas, en 2 años ya estarías tan feliz como ahorita, ¿no? Digo, ay, pues ya puedo volar, no importa. Sí, también va para el río. No, por eso los índices de felicidad se han mantenido igual. Sí. O sea, pudieras decir que ha mejorado nuestra calidad de vida en muchos ejes. Vivimos como reyes de hace 4 siglos y somos igual de felices, güey.
Sí, es lo que yo le digo a mis hijas que, pues digamos, comparando con otras personas, pues están rodeadas de privilegios, Claro. pero su comparación de felicidad y sufrimiento, pues es en comparación con lo que tienen, no con, con lo que, digamos, es el promedio global. Claro. Eh, pues como que obviamente no logro razonar sus emociones Claro. Sí. exitosamente. No sé. Pero regresando un poco sobre a los riesgos de la tecnología, pues creo que es con cualquier tecnología. El problema no es tanto lo que nos permita hacer, sino el uso que se haga de ellas, ¿no? Entonces, el ejemplo clásico de la energía nuclear, pues tiene ventajas y pues también riesgos enormes que pues todavía están ahí, ¿no? De amenazas nucleares. ¿Piensas que hay futuro Eh, ahí en la energía nuclear o termonuclear, Carlos? yo creo que sí. Eh, digamos, el, para enfrentar el cambio climático no va a haber así una solución de que, pues con esto ya lo hicimos, ¿no? Ya. Entonces, pues tenemos que intentar todo lo posible paralelo y solar, y hidroeléctrica, y eólica, y geotérmica, y nuclear, y de todo tipo, pues para generar de manera sustentable más energía. Y una pregunta, Carlos, o sea, hablando específicamente de este tema, o sea, del antropocénico, si quieres, o el problema del medio ambiente, la naturaleza, los recursos, ¿no? O sea, ¿tú crees que lo sensato sería seguir apostando en la innovación, en la inventiva humana? ¿O crees que también tiene que ir de la mano con una reducción drástica de consumo o un cambio de modelo de productividad? Sí, yo creo que de todo. Todas. Sí, o sea, sí, son tantos factores que, eh, digamos, es cierto que también nuestra demanda de energía ha crecido tanto como nuestra energía renovable. Sí, Entonces, pues es cierto que ha crecido la energía renovable, pero cada vez consumimos más energía, entonces no hemos podido cerrar plantas de energía que están basadas en combustibles. Bueno, datos de Estados Unidos, ¿no? Pero pues me imagino que a nivel global es parecido. Es sí. similar. Sí, sí. O sea, ¿tú crees que, o sea, va a tener que hacer un esfuerzo como, pues, multidireccional, ¿no? O sea, que al mismo tiempo que sí vamos a tener que seguir desarrollando nuevas maneras, o sea, si no va de la mano con una reducción de consumo o un cambio de hábito global, pues no, vamos a seguir la misma tendencia, ¿no? Donde, como dices, o sea, para cuando hacemos Sí. un catch-up del déficit que pensábamos arreglar, ya consumimos más de lo que arreglamos. Sí, porque, por ejemplo, tal vez recuerdan cuando éramos niños, pues los focos incandescentes pues eran de 100 watts, de 60 watts, y pues ahorita los LEDs pues consumen una fracción de eso, ¿no? Y te duran mucho más tiempo. Sí. Pero ahora ya los ponemos en todos lados y como no consumen, pues ya no los apagamos. ¿Para qué? Oye, es Claro. como, Entonces, las fotos satelitales, Sí, 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 claro. es como las fotos satelitales de noche, pues esas. como que va y viene, va y viene. No, lo que iba a decir, digo, antes de que comentes lo de las fotos satelitales de noche, lo que sucedió con los carros, ¿no? Cuando no había cinturones de seguridad, pues las personas manejaban a cierta velocidad. Luego le pusieron un cinturón de seguridad y le empezaron a acelerar más y empezaron a chocar más y se murieron más personas. O sea, Jesus. Sí. Pero decías, Carlos, perdón, de las fotos satelitales. Ah, sí, que pues es impresionante varias regiones del mundo que pues desperdician un montón de luz para alumbrar el espacio, ¿no? Eh, entonces, pues ahí hay muchas oportunidades de mejora, de hacer más eficiente el consumo. Entonces, por ejemplo, en Europa, pues muchas autopistas tienen alumbrado público simplemente porque les alcanza. Claro. Pues no sé qué tanto, qué tan seguras sean, qué tanto valga la pena para la cantidad de conductores que tienen a las 3 de la mañana, que pues estén ahí no sé cuántos Sí, que megawatts. millones. Y ahí, Carlos, o sea, justo, y si quieres para ir medio cerrando, porque ya no te queremos quitar mucho tiempo, ya casi vamos por la hora. O sea, ¿tú crees que sea viable un futuro donde confiemos en esta gestión
de Big Data, inteligencia artificial, sistemas complejos, para que tomen esta decisión por nosotros y no sea algo de, oye, pues tipo, tienes el alumbrado prendido toda la noche, no porque te alcanza, pero ¿sabes qué, mi rey? No te alcanza, o sea, como que lo Sí. correcto sería no hacerlo, ¿no? Pues yo creo que si el mercado mismo inclina en esa dirección, pues por ejemplo, los problemas que han tenido en Texas con su sistema eléctrico, ¿no? Sí. En el invierno, que pues nos afectó a nosotros también, y ahora en el verano también, así como, oiga, no prendan el aire acondicionado porque Claro, se nos va pero a quemar todo. Wall Street y los billboards ahí sí prendidos a todos, ¿no? O sea, apaguen sus climas, pero aquí está el anuncio de Visa y Mastercard a todo su esplendor. Pero también es un problema a nivel global pues, de distribución de recursos, porque pues hay lugares donde puedes tener energía en exceso o comida en exceso o lo que quieras en exceso, pero no lo puedes llevar, ¿no? Entonces, digamos, la cantidad de comida que se desperdicia no es porque no se necesite en otra parte del mundo, pero Claro, no la puedes transportar. Sí, de hecho, la gran mayoría de la comida que se echa a la basura se queda en la granja, o sea, se queda en el rancho, ni siquiera sale del rancho. O sea, es un problema de logística, definitivamente. Es un problema de costeo más que de logística. Sí, entonces yo creo que mientras tengamos las herramientas para distribuir más, pues todos los flujos y transacciones y demás para que, pues digamos, en los lugares donde se necesitan los recursos pueda haber, pero pues no es tan fácil, ¿no? Porque no solo es electricidad, ahorita es agua, ¿no? Que pues ahorita ustedes tienen sequía y unos cuantos cientos de kilómetros hay inundaciones. Entonces, pues cómo redistribuir esos recursos conforme van cambiando las ofertas y las demandas, pues obviamente se necesitan construir todo tipo de sistemas para lograrlo. Y la propia capacidad de absorción, porque también el tema es de que digo, pues podrías mover ese 30% de desperdicio de vegetales y frutas a África, pero pues digo, no hay demanda que lo absorba. Entonces, o sea, ¿de qué te sirve? O sea, es que ese es mi tema con dejar que el mercado determine cuáles son los problemas que se resuelven. Porque, o sea, como que el mercado tiene una lógica operante muy simple, que es, o sea, donde hay maximización de ganancia, yo me voy por ahí. Mientras no exista ganancia, no me interesa el problema. Y hay muchos problemas que yo sinceramente tengo la duda de si van a ser rentables. O sea, el medio ambiente es un problema que va a ser rentable en algún momento. No veo cómo podría ser rentable salvar el mundo, ¿sabes? O sea, pues por lo pronto, sí, completamente. Por lo pronto es un tema de reputación, ¿no? Las marcas que no están entrando en ese, pues les empiezan a, ¿sabes? El tema pero es una resistencia muy poca, muy chica. En realidad, para invertir los millones o los miles de millones necesarios, tiene que haber los inversionistas van a decir, no, pues sí o no, ¿verdad? ¿Va a traer capital o no? Entonces, ¿va o no va? Pues yo creo que depende también de los modelos de negocio que hay, ¿no? Porque pues en un modelo de negocio tradicional, pues sí estoy de acuerdo contigo, pero no sé si vemos todo el movimiento de software libre, pues es un movimiento de negocio, un modelo de negocio que se basa más en la reputación. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿De software libre? Software libre. Ah, de free. Sí, de que open source, haz de cuenta, ¿no? Ajá. Open source. Entonces, pura reputación. Digamos, yo voy a programar y voy a poner disponible mi código no para que me paguen, sino pues por gusto, pero pues digamos, como que la manera de interpretarlo es por reputación. Sí. Y entonces eso después me puede redituar en el sentido de que pues, yo puedo dar consultorías, de que me contraten tal empresa y demás, ¿no? Y pues de hecho muchas personas que empezaron en el movimiento de software libre, pues ahorita están en Microsoft y en otras empresas que necesitan de este tipo de talento. Sí, claro. Pero pues digo, también, o sea, también la iniciativa privada tiende a absorber ese talento, ¿no? O sea, siempre me impresiona cuando veo la cantidad de ingenieros de data science que se van a trabajar a Wall Street. O sea, que es, pues, la verdad, o sea, si hay demanda de talento grande allá, ¿no? Es cierto, pero también hay muchas empresas privadas que liberan código abierto. Sí, claro. Pues, por ejemplo, Android pues, es código abierto y tiene sus ventajas para Google, que lo hace como que la plataforma común. Que tiene y lo mismo, pues, algunas otras empresas que ven que su modelo de negocio va por esa dirección. Entonces,
estoy de acuerdo que un modelo de negocio tradicional, pues como que va en contra de la resolución de problemas, pero entonces como que el reto es encontrar el modelo de negocio donde Sí. esos problemas sean la mejor Totalmente. Yo solución. lo único que quitaría es la palabra negocio. O sea, es más bien hay que encontrar cuáles son los modelos de Los soluciones. modelos. Porque inclusive Sí. hablar de, o sea, ya ponerle la palabra negocio, o sea, yo lo que creo es esto. Hay una filósofa transhumanista que es italiana, Rosanne Dotti, creo que se llama, que habla, ¿no? De cómo le dimos demasiada legitimidad al modelo empresarial y pensamos en un formato empresarial a priori, como decimos, o sea, todo tiene que funcionar como empresa, cuando no necesariamente, o sea, es una de las lógicas, y es una lógica que tiene mucho sentido en algunos problemas, pero no es una panacea. O sea, hay otros modelos de organización que me parece que escapan a la lógica empresarial. Inclusive yo lo que creo que es valioso del modelo open source es justo lo que no es empresarial. O sea, que lo hemos hecho funcionar de manera híbrida, pues qué bueno, pero no se debería limitar a eso. A mí lo que me llama la atención de estos nuevos modelos de gestión o nuevos modelos de organización o de solución de problemas o lo que tú quieras, es justo eso. Cómo nos proponen una lógica alternativa a la lógica empresarial. Porque la lógica empresarial sí tiene una serie de sesgos y precondiciones que la limitan a un campo de acción muy específico. Y a la larga lo que pasa es que estos campos de acción, cuando alineados, inclusive de manera cibernética, que para mí escapa mucho a la lógica consciente que pudiéramos tener sobre ellos, acelera variables indeseables, ¿sabes? O acelera ejes indeseables. Y lo que creo que deberíamos de buscar es más como, bueno, ¿qué modelos de gestión alternativos tenemos para la solución de problemas, administración de recursos, construcción de futuros, administración de ciudades, lo que tú quieras, que escapen a la lógica empresarial? O sea, eso es lo que realmente me llama la atención. Sí, o tal vez hablar de empresas cuya meta no sea simplemente el dinero, ¿no? En el Sí, sentido de que, pero ahí está lo o raro. sea, Sí, es lo es de que inversión la economía social. tradicionalmente, o sea, pues no sé, desde la era industrial, pues se basaba principalmente en la cantidad de Productividad. materia y energía que podías procesar. Sí, Eh, pero pues desde hace varias décadas, cada vez más la economía se mueve por la información que puedes procesar, generar, distribuir. sí, sí. Y pues no sé, en arte eso es muy claro, ¿no? O en Hollywood, en la música. El valor que tiene una canción, Uf, pues no está correlacionado con la energía que te tomó extraerla, claro. ¿no? Del Ya. espacio de la ciudad. Entonces, en esta economía, no sé si llamarla 3.0, pues el valor no está correlacionado con el dinero necesariamente. Y muchas veces, pues se ve, hay publicidades que no puedes comprar, como una declaración de un presidente que dice, a ver, nadie compra esto, y entonces ahí va toda la gente y compra esto. Eh, pero en muchos casos el éxito de una compañía no es porque vendió más, sino por ya sea su reputación o por cierta actitud o imagen que tiene. Y creo que pues muchas personas todavía no se dan cuenta de ese cambio y pues todavía evalúan a la economía y a las empresas en base a sus numeritos, a su contabilidad. Sí. Y esto, pues obviamente, porque es muy difícil de medir cuantitativamente otros aspectos que sabemos que son relevantes, pero pues cómo le pones nos fue bien o nos fue Sí, mal. claro. Yo tengo que entregar mi reporte. Claro, o sea, que justo que esa como sensibilidad cualitativa de entender dónde están estas grandes ideas, conceptos, modelos o intenciones o soluciones, no encajan en el modelo anterior. Sí te sigo, creo que hay algo interesante ahí también, por ejemplo, lo que decías de comprar cosas realmente valiosas que no se le puede poner un precio, ¿no? O sea, como Elon Musk, que con un par de tweets puede cambiar completamente el valor de una moneda, generar una intención enorme de compra y después al mismo tiempo también con un par de tweets desvaluarlo completamente, o sea, y como crear toda esta Polémica. hiperinflación de la noche a la mañana. Sí está interesante, concuerdo contigo que es un momento, pues por lo menos divertido, ¿no? De ver cómo se están realineando una serie de cosas y muchas veces, como dices, ni nos damos cuenta de estos cambios que
pues pasan casi desapercibidos, o sea, que hay que conectarlos. Oye, Carlos, y para hacerte una última pregunta de cierre, o sea, ¿qué crees que siga? O sea, ¿cuáles son los cambios que tú ves cercanos que nos podrían tocar todavía en nuestra generación? O sea, tanto buenos como malos, ¿no? O sea, ¿cuáles son tus predicciones estando, pues, o sea, en una situación muy privilegiada, muy cerca de estos campos de conocimiento que son, pues, obviamente muy llamativos, pero también muy de alto nivel de acceso? Sí, yo creo que el principal reto es el factor humano, que pues ya hablamos de qué es lo que vamos a hacer con esta tecnología, pero también simplemente si la vamos a adoptar. Porque en muchos casos es simplemente, pues podríamos hacer esto, como, pues no sé, en Chile, pues Salvador Allende empezó a desarrollar un sistema cibernético para, pues tener un control de todo el país. Bueno, lo llaman el sistema nervioso del país, ¿no? El sistema CyberSyn. Ya. Y pues cuando llegó la dictadura, pues no lo entendió, lo destruyó. Y entonces, pues la tecnología ahí estaba. ¿Y por qué otros países no la tomaron? Pues, digamos, hay todos una serie de análisis, ¿no? Pero, digamos, la tecnología está ahí. ¿Qué países la van a aprovechar? ¿Qué organizaciones la van a aprovechar? ¿Qué sociedades la van a aprovechar? Todavía está por eso. También al principio mencionas que si esto lo van a acaparar más bien las compañías o los gobiernos, yo creo que pues son las compañías, porque, no sé, imagínate que Nueva Zelanda tiene una solución para gestionar su gobierno, su país, que pues es excelente. Esa cómo la importamos, ¿no? Cómo la adopta Australia. Es mucho más fácil que una empresa como IBM, como Google, como Microsoft, Claro, desarrolle algo así y lo exporte a muchas ciudades, a muchos lo países. vendo por todos lados. Sí, entonces yo creo que ahí tienen la ventaja las compañías, pues al ser tan nacionales, mucho más dinámicas que los gobiernos, ya no digamos que académicos. Los burocráticos. Pero pues al final de cuentas, creo que si vemos las metas de nuestra especie a largo plazo, pues creo que coincidimos de distintos sectores, ¿no? Así como que a todos nos interesaría que mejore la educación, la esperanza de vida, que se reduzcan las desigualdades, que, digamos, el impacto medioambiental se reduzca. Sí. Y el problema es ¿Cómo? el cómo, ¿no? Sí. Entonces, si logramos crear los espacios de cooperación y discusión para que alineemos Los cómo. nuestros esfuerzos, pues vamos a poder resolver estos problemas. Sí, claro. Y si no, pues no. Sí, totalmente de acuerdo contigo. O sea, yo creo que lo primero aquí es como lo mencionaste al principio, primero es admitir los problemas, ¿no? O sea, que todavía hay gente que está atrapada en la negación de los problemas, o sea, qué raro que hoy mucho del discurso privado sea en contra del cambio climático y mucho del discurso privado está en contra de que existan las desigualdades. Sí. Es como, güey, pues es que ni siquiera puedo platicar sobre los cómo porque dices que no es un problema. Entonces, como que, o sea, primero admitamos que es un problema y luego ya estoy dispuesto, súper dispuesto a platicar sobre las diferentes alternativas de ver las mejores soluciones. Pero si me sigues diciendo que la Tierra es plana y que no le estamos haciendo un daño al medio ambiente, pues hay muy poco de dónde construir. Es como que, ¿cómo empiezas la conversación? Sí. No, después de lo que pasó la semana pasada en Canadá, No, así como que, sí. ¿quién puede decir que no no hay cambio climático? Murió 50 más grados. gente por la ola de calor que por toda la criminalidad. Es increíble. Es increíble que la gente todavía diga, no, o sea, no somos el factor de cambio climático. Es como que, ¿cómo, cabrón? No, la evidencia es impresionante, o sea, es impresionante, hay demasiado. El tema es que no hay, las personas, no hay una intención de entender, si no quieren, pues es muy difícil. Pero bueno, Carlos, muchas gracias por tu presencia, por tomar la invitación, te agradecemos mucho por tu conocimiento, ¿no? Todo lo que aprendemos, y ojalá y se repita en algún futuro, esperemos. Sí, con mucho gusto. Oye, ¿por dónde te pueden seguir? ¿Dónde estás activo? Si es que te interesa tal cosa también, o dónde pueden verlo. Sí, está en Instagram, sí. En Twitter estoy como CGG-MX, en Instagram como CGershen, y Ya. lo demás. Ya basta. Suficiente. En YouTube igual CGershen. Madre, güey. Oye, pues Carlos, igualmente, güey, muchísimas gracias, un gusto conocerte, felicidades por tu trabajo y qué mérito de carrera. Ojalá y sigamos platicando de alguna manera o de otra, porque creo que hay muchos temas interesantes que se pueden desdoblar de aquí.
Por supuesto, gracias a ustedes. Va. Un abrazo, cuídense, saludos. Ok. Bye, bye.